Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda Alejandro Ramos desde la provincia de Catamarca, República Argentina, en este programa que se titula Intimidad con Dios. Y hoy estaremos con un especial por el día de Pascua. Dios te bendiga. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy... Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que de él escondimos el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Libro de Isaías, capítulo 23, versos 3 al 5. De niño muchas veces pensaba que al ver las películas en Semana Santa de la vida de Jesús, yo pensaba de niño, 3 años, que todos los años Jesús bajaba a la tierra y que lo crucificaban. Claro, como veía distintas películas, distintas versiones, entonces yo pensaba que todos los años él bajaba y que lo crucificaban. Hasta que bueno, con el tiempo fui creciendo y entendí que eso simplemente era una película. Pero al empezar a tener interés en la cruz, llegué a pensar, o sea, me interioricé un poquito más de niño nomás, y pensaba, ¿cómo puede ser que lo golpeen tantos? ¿Acaso no saben que es el Hijo de Dios? Pensaba yo. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué lo golpean tanto? ¿Por qué? Si es el Hijo de Dios, ¿por qué lo lastiman? ¿Por qué lo crucifican? Ese era mi pensamiento de niño. Y con el tiempo llegué a pensar que quizás hubo un error de planes, que algo salió mal. Eso pensaba de niño. Quizás algo salió mal. ¿Cómo puede ser si él hizo tantos milagros, si sanaba a la gente, si levantó muertos y ahora lo mataban, lo golpeaban, lo crucificaban? ¿Cómo puede ser? Debe ser que algún error de planes hubo. Hasta que con el tiempo fui entendiendo y Dios me fue enseñando que no fue un error de planes, sino que la cruz, el sacrificio de la cruz, fue el plan verdadero. Desde que fue la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró como si fuera un virus en la humanidad. Y durante todo ese tiempo, hasta la venida del Señor, la forma de limpiar los pecados era mediante la sangre del sacrificio de un animal. Luego, cuando viene Moisés, el Señor le da la ley y ya se normaliza, se hace una normalización de cómo debían ser los sacrificios. Se instituye la Pascua, recordando cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, que estuvo esclavo durante 300 años. Y había un sacrificio en especial que era el sacrificio de la Pascua. Entonces el sacerdote entraba una vez al año a lo que era el lugar santísimo. Se había hecho todo un tabernáculo
en donde estaba la parte exterior, que era el atrio, la parte central, que era llamada el lugar santo, y dentro de eso estaba el lugar santísimo, en donde se encontraba el arca de Dios. Una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía el sacrificio. Y esa sangre derramada cubría los pecados del pueblo por un año, hasta que se volviera a conmemorar esto. Ahora, durante años hubo sacrificios. Era un cordero. Pero esta sangre solo limpiaba el pecado del pueblo durante un año. Pero esto era sombra de lo que habría de venir. El verdadero cordero, sin mancha, sin pecado, era el Hijo de Dios. Por eso es lo que yo te digo. No fue un error de planes la cruz, sino que ese fue el plan. Cuando se cumple el tiempo estipulado por Dios, el mismo Hijo de Dios hace carne y Él es ese sacrificio por cuya sangre nuestros pecados no son limpiados por un año, sino por toda la eternidad. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque a mí lo que más me maravilla es que aún Él, sabiendo que 2000 años después nosotros naceríamos y le ofenderíamos y no querríamos saber nada con Él y nos alejaríamos de Dios y lo negaríamos y hasta nos enojaríamos con Él, sin embargo Él 2000 años antes, Él entregó su vida en la cruz por vos que me estás escuchando y por mí. Dice el Salmo 139 que nuestros días fueron escritos aún antes de que todo fuera creado, que Él formó nuestro embrión en gestación en el vientre de nuestra madre, y que nuestros ojos lo contemplaron. Eso dice la versión Reina Valera, mientras que la nueva versión internacional dice que Él miraba nuestro embrión en gestación. Son dos versiones distintas, pero muy lindas. El tema es acá que estamos haciendo este programa especial por la Pascua, es el sacrificio de la cruz. Creo que es el momento de volver a ese mensaje, digamos, el centro de lo que es el cristianismo. Porque sin la cruz no habría cristianismo. La cruz, ese sacrificio, es el que nos ha perdonado, el que nos ha limpiado, de todas nuestras faltas. Hace rato te dije que cuando hace miles de años atrás el sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo. Pero cuando Cristo muere en esa cruz, había entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que los separaba. Cuando Cristo muere, ese velo se rompe de arriba abajo y nos da libertad para entrar al lugar santísimo. Hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Hoy podemos entrar confiadamente a la hora que queramos. Dios no es un Dios malo. Dios no está con un látigo esperando a que vos tropeces, a que te mandes una macana para castigarte o para mandarte los demonios. No. Dice la palabra que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y te repito la palabra que leí al comienzo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquellos que lo crucificaban pensaban que estaban haciendo la justicia de Dios. Dice, fue menospreciado, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquellos que lo crucificaron pensaban que estaban haciendo eso. Pero más allá de ese pensamiento de decir, los judíos lo crucificaron, los romanos lo crucificaron, nuestros pecados lo crucificaron. Ahora quiero que imaginemos esto. Nos ubiquemos 2000 años atrás. El Señor predicando. Según la historia, medía 1,83 m. Imagínate, un hombre alto, 1,83 m, hombros anchos, con su túnica larga y su manto, el talit que usaban los judíos.